Continuamos con el juego Mastermind. En este caso vamos a la parte 6. En esta parte nuestra intención es ocuparnos por fin de la clase juego, ¿sí? Que aquí le pusimos en este diagrama Mastermind. Como recordarán, el juego es todo este conjunto y por lo tanto es el juego en sí mismo y contiene al resto de los elementos que hemos descrito antes. Como atributos tiene el tablero, el jugador, la clave secreta y la clave, aunque en realidad, como vimos antes, la clave secreta y la clave son atributos de tablero. Por lo tanto, conteniendo el tablero ya tiene las claves secretas y la clave. El comportamiento, entonces, es justamente permitir la jugabilidad. Esto significa que le debe permitir al usuario proponer una clave, adivinar, y realizar las acciones necesarias para comprobar la clave, mostrar los intentos y los resultados y mantener el juego en funcionamiento. ¿Cómo vamos a implementar esta clase en particular? Hasta ahora veníamos usando la técnica de TDD. En esta clase vamos a abandonar esta técnica de TDD. La explicación del por qué no lo vamos a hacer con TDD es: si ustedes observaron cómo quedaron las clases anteriores, se ve claramente que las clases quedaron perfectamente limpias, con toda su funcionalidad probada y bien pensada a nivel de interfaz, es decir, que estuvimos programando hacia la interfaz. En cada una de ellas lo que estuvimos pensando es cómo quería usar cada una de las clases y en función de eso construir la interfaz pública de esa clase. Por lo tanto, el resultado de la implementación de cada una de esas clases fue bastante limpio, ¿sí? No quiero decir que sea perfecto, porque siempre se puede mejorar, pero fue una implementación limpita. En este caso particular, necesito, por una cuestión pedagógica, que el juego no quede limpio, que no sea una implementación perfecta, sino que pueda ser mejorado, porque eso me va a permitir explicar los temas que continúan. Por lo tanto, en este caso particular no vamos a usar TDD. Antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño análisis de jugabilidad de qué es lo que pretendemos hacer con este juego. Vamos a ese análisis entonces. Siempre que se implementa un juego, hay un ciclo que podríamos decir que es una especie de ciclo infinito, que se va a realizar siempre que el usuario no quiera finalizar el juego. Entonces, mientras que no quiera finalizar el juego, se va a producir este ciclo constante. Dentro de este ciclo constante va a haber dos como estados posibles. Un estado sería que se esté en estado de configuración, donde me permite cargar nuevos jugadores y establecer, por ejemplo, el límite de puntos que quiero, el límite de intentos acumulados que quiero para los jugadores. Y por supuesto me va a permitir realizar una partida en particular. Finalizada la partida, volvemos al estado de configuración, y cuando el usuario quiera jugar, volvemos al estado de partida y luego volvemos al estado de configuración, y cuando el usuario finalmente quiera salir, vamos a terminar este ciclo infinito. Entonces, primero vamos al estado de la configuración. En este caso lo que vamos a tener es un display de un menú en el cual le vamos a pedir qué opción desea el jugador. Si elige la opción 1, por decirlo de alguna manera, después vemos cómo lo implementamos, es que quiere agregar un jugador, y entonces le vamos a pedir el nombre y vamos a agregar el jugador a la lista y volvemos a pedir la opción. Si eligiese opción 2, entonces vamos a establecer los puntos acumulados, le pedimos los puntos, establecemos los puntos y volvemos a pedir la opción. Si elige la opción 3, vamos a comenzar un juego, y entonces vamos a darle el control al estado de la partida. Y finalmente, si elige la opción 0, vamos a finalizar el juego. Entendido esto, vamos a pasar a la parte de cómo se realiza una partida. En el caso de una partida, la idea sería
que mientras que el usuario o el jugador que está jugando en este momento no acierte, es decir, mientras que no escriba la clave y esa clave sea correcta, o sea, esté en concordancia con la clave secreta, le vamos a pedir una clave, vamos a comparar esa clave, y si no es correcta, le vamos a mostrar el resultado y le vamos a volver a pedir la clave. Vamos a comparar la clave y si no es correcta, le mostramos el resultado y volvemos a empezar. Si la clave es correcta, entonces simplemente vamos a mostrar la cantidad de intentos y vamos a cambiar al jugador siguiente. Esto implica que podemos tener más de un jugador. Por lo tanto, si hay más de un jugador, entramos al concepto de ronda, ¿sí? Y una ronda la idea sería que juega un jugador, hace su cantidad de intentos, pasamos al siguiente jugador. Hace su cantidad de intentos, pasamos al siguiente jugador. Hace su cantidad de intentos, pasamos al siguiente jugador. Cuando ya no tengamos más jugadores, entonces volvemos a empezar con el primer jugador, ¿sí? Esa sería la idea de la ronda. Entonces, mientras que haya jugadores en la ronda, lo hacemos jugar en el ciclo que estaba en la pantalla anterior. Luego cambiamos de jugador y mientras que haya jugadores vamos a seguir evaluando esto. Ahora, ¿qué pasa cuando no haya más jugadores? Cuando no haya más jugadores, entonces lo que vamos a suponer es que termine la ronda. Y por lo tanto, si terminó la ronda, vamos a preguntar si alguno de los jugadores llegó al final, es decir, que perdió. En ese caso se da por finalizado el juego y se va a mostrar los ganadores. Si ninguno llegó al final, entonces volvemos a comenzar con otra ronda, ¿sí? Hasta acá todo perfecto. Lo único que nos faltaría para iniciar una partida es antes resetear el tablero, ¿sí? Para que cada partida lo que implique es un reseteo del tablero y se vuelva a comenzar. De hecho, el reset del tablero está mal puesto acá, me acabo de dar cuenta. En realidad el reset del tablero debería ir cada vez que se comienza un juego de un jugador, es decir, que iría acá en el medio. Es decir, cuando comienza un jugador, primero se resetea el tablero para justamente permitir que haya una nueva clave secreta y entonces se comienza a pedir la clave. Es decir, que este reset de tablero va acá en realidad. Vamos a ponernos entonces manos a la obra y vamos a ir construyendo esta solución. Comenzamos a codificar entonces la clase juego. Para ello vamos a crear la clase. Nos fijemos que esté en el paquete de juego. Le vamos a poner Mastermind, como habíamos pensado originalmente. Y vamos a decirle que es pública y que nos agregue el método main. Este juego va a tener un par de atributos. Recuerden que estamos programando sin usar TDD. Vamos a tener una lista de jugadores. Y vamos a tener un tablero. Vamos a importar la clase list de JavaUtil. Y vamos a crear un constructor para el juego, ¿sí? No vamos a olvidar un cachito del main y vamos a crear un constructor para el juego. En este constructor vamos a crear las instancias de mis jugadores y mi tablero. Importamos ArrayList de JavaUtil. Y ahí tenemos entonces construido el juego con los elementos mínimos. Entonces, lo que va a hacer el main, en principio, sería crear una nueva instancia de juego. Y pedirle a ese juego que comience el juego. Este método, por supuesto, no existe aún. Lo vamos a crear. Y lo tenemos creado. Ahora
tenemos que ir reproduciendo los ciclos del juego como habíamos visto en la presentación del inicio. Entonces, el primer ciclo que tenemos es este, donde tenemos un while, ¿sí? Un while global que va a girar mientras que no hayan decidido el fin del juego. Por lo tanto, vamos a tener una variable entera, podríamos ponerle opción, que le vamos a hacer inicialmente igual a 1, y el while lo vamos a hacer mientras que opción sea distinto de 0. Recuerden que habíamos decidido que el 0 iba a ser la opción de salida. Entonces ahora podríamos comenzar a escribir el menú, ¿sí? El menú del juego, y por cada una de las opciones del menú ir convocando a cada uno de los procedimientos. Para hacer modular este juego, vamos a ir creando métodos específicos que se encargan de cosas específicas. Por ejemplo, la idea sería que podríamos tener un método llamado mostrar menú que devuelva la opción elegida. Entonces ahí concentramos todas las formas de escribir las opciones, ¿sí? Entonces será privado, devuelve un entero y se llama mostrar menú. Va a devolver una cierta opción que inicialmente vale 0. Y lo que vamos a hacer acá es un conjunto entonces de impresiones, ¿sí? Y finalmente vamos a preguntar por el valor de la opción. Vamos a pasar esto rápido porque es bastante aburrido. La idea es que vamos a darle alguna especie de formato a este menú para que parezca un menú medianamente importante, ¿sí? Pero básicamente lo que vamos a hacer es escribir todo el menú del juego. Voy a pausar el video y volvemos cuando esto esté terminado. Bien, ahí tenemos nuestro menú. Y una vez que lo terminamos de escribir, ahora vamos a preguntar por la opción. Para preguntar la opción vamos a utilizar la clase Scanner. La entrada va a ser de system_in, que es la entrada estándar. Vamos a importar la clase Scanner de JavaUtil. Y ahora vamos a hacer que opción sea igual a sc.nextInt, y con eso estaríamos capturando el próximo entero. Este método, como está pidiendo las opciones, debería garantizar que las opciones estén dentro del rango permitido. Por lo tanto, aquí deberíamos preguntar si esta opción está entre 0 y 3, ¿sí? Entonces deberíamos hacer algo como esto, ¿no? Si esto fuera verdad, entonces deberíamos hacer el return de opción. Y esto lamentablemente no lo podemos hacer así porque nos quedaría una opción que no tiene salida, no tiene devolución, y por lo tanto esto me estará marcando un error. En realidad la pregunta que nos cabe es ¿qué es lo que debería pasar si la entrada es incorrecta? Yo creo que en realidad debería volver a mostrar el menú tantas veces como sea necesario hasta que la entrada sea válida. Y por lo tanto convendría hacer un while aquí que tenga la opción contraria de esta, ¿no? Que si es menor a 0 o mayor a 3,
se va a quedar dando vuelta mostrando de nuevo las opciones. Para que entre la primera vez le ponemos -1 y entonces ahora sí sabemos que cuando este while termine, la opción que eligió el usuario es una de las válidas, y acá sí entonces devolveríamos opción. Perfecto. El acomodamiento del código se hace con Ctrl+Shift+F y acomoda automáticamente la indentación. Bien, con esto entonces estaríamos mostrando el juego y pidiendo una opción, y aquí si la opción es 0, saldría. Esa es la idea, ¿no? Para hacer eso entonces vamos a escribir que opción es igual a mostrar menú. Y acá sí deberíamos ir poniendo las opciones que tenemos. Y las únicas que nos interesan en realidad son la 1, la 2 y la 3, porque la 0 terminaría el while, ¿sí? Esto ya, como compila, lo podríamos ejecutar y deberíamos ver que esto funciona. Vamos a ponerle la opción 1 y vuelvo a mostrar el menú. La opción 5 y vuelvo a mostrar el menú, porque yo no distingo si es correcta o incorrecta, ¿no? Y si presiono 0 terminaría. Esto lo tenemos andando. Ahora aquí lo que deberíamos preguntarnos es qué opción eligió nuestro jugador, y para eso vamos a escribir switch de opción. Y las opciones son 1, en este caso lo que querría el usuario sería configurar intentos máximos. Si fuera un 2, lo que querría sería agregar un jugador. Y si fuera un 3, sería comenzar el juego. Este break está de más porque no tengo más opciones, pero lo vamos a dejar para que quede bonito nada más, y por si después agregamos alguna, que nos quede el break ahí. Entonces, si queremos agregar un jugador, lo que vamos a tener que hacer es, de nuevo, podríamos crear un método que se encargue de agregar jugadores. En este caso creamos un método que permite devolver un string, ¿sí? Que va a ser el nombre del jugador. Vamos a copiarnos un pedacito de esto. Me voy a copiar todo esto. Acá vamos a ponerle string. Y mientras el nombre sea igual a vacío, vamos a ponerle acá un copetito que diga agregando jugador. Y aquí, en lugar de poner next int, vamos a poner next line, que permite tomar una entrada completa hasta el enter.
y lo que vamos a devolver es el nombre del jugador. Entonces nos vamos aquí y cuando quiere agregar un jugador, lo que vamos a decir es que vamos a agregar un jugador a mis jugadores. Se llama mis jugadores. Y aquí vamos a usar jugador. Y se acuerdan que teníamos que pasarle el nombre del jugador. Entonces, como nombre del jugador vamos a poner... Entonces, nos pregunta el nombre y lo va a agregar a la lista de jugadores. Una opción que podríamos tener aquí, que no la tuvimos en cuenta, es que podríamos mostrar la lista de jugadores, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle un 4 aquí. Y vamos a poner como 3 la opción mostrar lista. Y entonces este pasaría a ser 4 y el case 3 sería mostrar la lista de jugadores. Obviamente esto no existe, así que lo vamos a crear. Lo crea aquí abajo. Y entonces lo que vamos a hacer es copiarnos esto y luego hacer un for jugador J en la lista mis jugadores, y lo que vamos a hacer es un system out print ln j.get nombre. Esto mostraría la lista de jugadores y volvería a empezar. Podríamos hacer una pausa. Vamos a crear acá un método llamado esperar enter. Perdón, esto no devuelve nada. Y el esperar enter lo que va a tener es esto dentro. Lo que pasa que en lugar de next int vamos a ponerle next line, y podríamos ponerle para que el usuario sepa que estamos esperando su pausa. Aquí podríamos hacer que el nombre aparezca, la pregunta del nombre aparezca pegada. Entonces vamos a quitarle el ln que está delante, así no hace una pausa y la pausa la hace abajo. Creo que estamos bien. Entonces, luego de mostrar la lista de jugadores, podemos bien, entonces tenemos el lista de jugadores. No, vamos a hacer que el esperar un enter no esté aquí, porque la responsabilidad de esperar luego de mostrar la lista de jugadores sería de este método. Entonces la vamos a poner acá, y acá en lugar de ponerle menú de configuración vamos a ponerle lista de jugadores. De hecho, estaba pensando que podríamos poner varias cosas aquí, y por ejemplo poner %s para poner el nombre, %i desde para poner la cantidad de puntos, y un retorno de carro.
tanto los intentos acumulados como los intentos, que inicialmente serían 0, pero después podrían ir variando y por ahí nos sirve para algo. Tengo un error en algún lado, según lo que dice aquí. Vamos a ver dónde está. Aquí. Le faltan los paréntesis. Muy bien. No tengo más errores. Podríamos probar cómo viene la cosa. Podríamos mostrar lista de jugadores. No tengo lista de jugadores. Podría agregar un jugador. Y ahora al mostrar la lista de jugadores, bien, eso que está mostrando aquí del %t y el %n es porque puse los slash al revés. Entonces vamos a ponerlos como van. Vamos a cancelar esto y vamos a pedirle que lo ejecute de nuevo. Y ahora sí vamos a agregar un jugador. Y vamos a mostrar la lista de jugadores. Y ahí tenemos a Felipe con 0 intentos y 0 puntos. Podríamos poner en todo caso un encabezado aquí que indique qué significa cada una de esas cosas. O delante. Y vamos a hacerlo delante por simplicidad. Porque en realidad de la vista nos vamos a ocupar, de la forma de ver las cosas nos vamos a ocupar después. Muy bien. Probamos de nuevo. A ver cómo nos quedó ese refactoring ahí. Vamos a agregar un jugador. Vamos a mostrarlo. Bueno, vamos a agregar otro jugador. Vamos a mostrar la lista de jugadores. Y ahí nos queda el nombre. Fíjense que en este caso el problema que tenemos es que no nos quedan encolumnados. Pero bueno, esto será un problema para después. No nos vamos a ocupar ahora de esta cuestión. Lo único que voy a hacer es agregarle los dos puntitos delante de cada una de las cosas que estamos mostrando para que quede un poquitito más prolijo nada más. Bien, y le vamos a sacar el tab que está en medio. Probamos que todo ande bien. Agregamos un jugador. Agregamos otro jugador. Mostramos la lista. Bien, y ahí tenemos un jugador con nombre largo y un jugador con nombre cortito para ver cómo queda. Perfecto, 0. Terminamos el juego. Nos queda establecer los puntos para máximos del juego, de cada ronda, ¿no? Entonces vamos a crear aquí una variable privada. Vamos a ponerle como puntos máximos en el constructor a 20 intentos, y en el caso de que lo quieran cambiar vamos a duplicar este método que está aquí. Vamos a ponerle
Establecer puntos máximos. Vamos a sacarle el n. Borramos esto del menú. Y vamos a decir que mientras puntos sea... vamos a configurarle que el máximo sea 10. Entonces, mientras que sea menor que 10 y sea mayor que 30 puntos, que ponele que sea el valor, el rango, que sea el rango en el que nos queremos mover, vamos a preguntar puntos y vamos a devolver puntos. Y esto será consultar puntos máximos. Bien, finalmente entonces lo que vamos a hacer aquí en el controlador del menú, vamos a poner que puntos máximos es igual a consultar puntos máximos. Vamos a decirle que nos muestre los puntos máximos y vamos a esperar un enter. Bien, ahí tenemos todo el menú armado. Lo único que nos faltaría entonces es el juego propiamente, la dinámica del juego propiamente dicho. Guardamos, mostramos, vamos a probar esta partecita nada más. Vamos a establecer los puntos en 100. Fíjense que se queda preguntando la cantidad de puntos. Le vamos a poner 25 y ahí sí, puntos máximos establecidos en 25. Y termina y nos vuelve a preguntar por el resto de las cosas. Muy bien, con esto hemos terminado la parte de la configuración. Ahora viene la parte del juego. Por lo tanto, lo que vamos a pedirle a nuestro juego ahora es jugar. Este jugar lo vamos a hacer solamente si tenemos más de un jugador. Por lo tanto, podríamos controlar aquí que mis jugadores .size sea mayor a 0, y en ese caso le vamos a decir jugar, y si no le vamos a decir vamos a ponerle acá, debe agregar al menos un jugador primero. Y finalmente vamos a esperar enter. Este esperar enter lo pongo a propósito aquí porque después de jugar seguramente nos va a mostrar el ganador, y entonces el esperar enter nos va a permitir hacer esa pausa para ver quién es el ganador. Empezamos entonces la codificación del juego. Vamos a pedirle a Eclipse que nos cree el método jugar. Y como ustedes recordarán, el juego, o la sesión de realizar el juego, va a tener dos ciclos. Por un lado, como se ve en la gráfica, ¿no? Por un lado, el mientras hay jugadores en la ronda, que al final vamos a hacer una evaluación de si la ronda terminó para ver si alguno de los jugadores llegó al final. Y otro mientras que se va a mantener mientras que el jugador que está jugando actualmente no acierte. La idea de este juego, para que permita múltiples jugadores, sería que un jugador intente adivinar
y lo que se va haciendo es contando la cantidad de intentos que tuvo. Una vez que adivinó, pasaría el siguiente jugador, intentaría adivinar una nueva clave y así sucesivamente. Cuando termine la ronda, si alguno de los jugadores perdió, entonces ahí se busca quién es el que tuvo menor cantidad de intentos acumulados y ese sería el ganador. Fíjense que comparado con el grafiquito que hicimos recién, nos dimos cuenta que debíamos cambiar el reseteo del tablero a el primer momento dentro del primer ciclo, porque hay que resetear el tablero cada vez que un jugador va a comenzar un juego. Por lo tanto, el tablero se resetea todo el tiempo. Y por fuera de esa jugada vamos a preguntarle al tablero que quedó cuántos intentos hizo para pedirle al jugador que los vaya acumulando. Dicho esto, comenzamos la codificación. Entonces, para hacer el control de ronda vamos a necesitar una variable entera que nos marque cuál es el jugador actual, que inicialmente será 0. Y luego vamos a tener el ciclo, ¿sí?, que vamos a preguntar para saber si hay jugadores en la ronda. Lo que vamos a preguntar es si jugador actual es menor a mis jugadores size. De esta manera nosotros sabemos que cuando esto ocurra terminó una ronda. Entonces acá le vamos a pedir al tablero que se resetee. Y vamos a comenzar el otro ciclo, que lo vamos a hacer mientras que acertó sea falso. Acertó no existe todavía, pero lo vamos a poner en un método pequeño, dado que consiste en mirar un resultado, ¿sí?, comprobar uno a uno si todos los resultados son buenas. Y como esto en realidad requiere un procesamiento, un for, no lo quiero mezclar con la lógica del juego. Por lo tanto lo vamos a ir separando. Entonces, vamos a crear una clave que le vamos a llamar clave a probar, al cual deberíamos agregarle ya la codificación que quiere establecer el jugador que está jugando. Y como esto también requiere mostrarle los colores y preguntarles en qué posición quiere cada cosa, y no quiero ensuciar demasiado el juego, vamos a poner un método que se llama pedir clave, al cual le vamos a mandar el código, porque le vamos a mandar el código anterior, ¿sí?, y las respuestas anterior, de tal manera que cuando te pida la clave te diga: mira, el último código que elegiste fue este, y esta fue la respuesta que tuviste a este código. Al principio la idea sería que el código sea vacío la primera vez y las respuestas sean todos vacíos o falsos o malas, de tal manera que después, a medida que vas intentando adivinar, te van a ir apareciendo los códigos anteriores y qué respuesta obtuviste de ese color ante la comprobación. Entonces, construida la nueva clave, lo que vamos a hacer es vamos a clonar la clave anterior a la clave nueva. Entonces, en esta variable código que está acá, nosotros vamos a tener cuál fue la clave anterior. Como ahora no existe esta clave, la vamos a crear acá arriba. Y vamos a decir que un código, es ficha codificadora, y que inicialmente
la vamos a establecer como cinco fichas codificadoras, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que una vez que creamos entonces, lo que vamos a hacer acá es que una vez que hemos pedido al usuario que nos diga cuál es la clave que quiere probar, la vamos a guardar en este código para tenerla para la próxima vez. Entonces acá vamos a hacer un for de 1 a 5, y lo que vamos a hacer ahí adentro es poner que el código en la posición i-1 es igual a clave a probar punto get color en la posición i. Recuerden que esto está humanizado, por lo tanto los números que se le tiene que mandar a get color son números de 1 a 5, ¿sí? Y nosotros lo tenemos que guardar en un array que tenemos guardado acá, que las posiciones son de 0 a 4. Por eso es que vamos de 1 a 5. Hecho esto, ya podemos pedirle a nuestro tablero que agregue la clave y por lo tanto produzca la primera respuesta. Creamos la clave, le pedimos al tablero que agregue la clave a probar y vamos a obtener la respuesta, que será getRespuesta. Como esta variable no existe, la vamos a crear y la vamos a dejar también aquí arriba, porque la idea es que la podamos mandar acá, ¿sí? Entonces tiene que ser una variable que esté reconocida dentro del ciclo completo. Bien, ya va tomando color nuestro ciclo. Una vez que tengamos la respuesta, ahora vamos a usar otro helper pequeñito que vamos a preguntar si efectivamente el jugador actual acertó y le vamos a enviar la respuesta. Entonces, acertó va a ser igual a comprobar respuesta y le vamos a enviar esta respuesta. Fíjense que acertó acá no estaba definida, ¿sí? Y sigue sin poder definirse aquí. Así que vamos a definirla acá como una variable booleana. Disculpen, muy sé lo mío. Hecho esto, entonces ahora acertó tiene sentido en todos lados. Acá lo había pensado como un método, por eso recién lo puse con paréntesis, pero ya que lo vamos a hacer acá como llamando a un helper, lo vamos a dejar como una variable. Bien. La idea entonces es que ahora sabemos si el famoso jugador actual acertó. Entonces, si el jugador actual acertó, vamos a escribirle, avisarle que efectivamente acertó. Y en realidad lo que esto nos va a servir para poder cambiar de jugador, ¿verdad? Entonces, si acertó es verdadero, entonces vamos a avisarle que ganó y vamos a ponerle vamos a poner así, lo vamos a hacer en lugar de con print ln, con print f, así nos queda la frase armada. Sería lo lograste en tantos intentos, y entonces acá vamos a poner un barra n para que haga un salto de línea al final, y vamos a preguntarle al tablero qué cantidad de intentos, en qué cantidad de intentos logró
sus aciertos. Hecho esto, acá lo que deberíamos hacer es primero decirle al jugador que acumule esta cantidad de puntos. Entonces vamos a ponerle get jugador actual, y a este jugador que tengo acá le vamos a pedir que acumule los intentos con mi tablero.getIntentos. Si no acertó, fíjense que estamos siguiendo este esquemita, ¿sí? Si no acertó, lo que vamos a mostrar es el resultado, como se ve en el esquema, y vamos a pedirle de vuelta que vuelva a acertar, o que vuelva a intentar. Entonces vamos a escribir un system.outprint con F, poniendo todas las claves aquí. Cada uno de estos %s va a mostrar una de las claves elegida. Y como la clave la tenemos en respuesta, lo que vamos a hacer es acceder a cada una de las respuestas. Vamos a ponerlo abajo que quede más lindo, más limpito el código. Y ahí tenemos entonces las 5 respuestas para mostrarle al jugador. Hecho esto, lo que vamos a hacer aquí es, fíjense que aquí estamos terminando de mostrar el cartel, o si la combinación fue correcta o no fue correcta. Entonces vamos a usar el esperar enter, que lo teníamos ya escrito, para que espere al que el jugador lea tranquilamente el cartel. Entonces, en esta parte, fíjense que si yo miro aquí, en esta parte, si yo miro aquí, estoy diciendo que acá tengo que cambiar de jugador, porque acá efectivamente acertó. Entonces, si acertó, lo que voy a hacer es cambiar de jugador y tendría que ver si terminó la ronda, ¿sí? En este caso, vamos a preguntar si jugador actual es igual a mis jugadores.size, y si esto es verdad, entonces quiere decir que terminó la ronda. Si la ronda terminó, entonces lo que debería chequear es si alguno de los jugadores perdió. Y esto también lo vamos a hacer con un pequeño helper. Lo que vamos a preguntar acá es if hay perdedores, entonces en este caso vamos a escribir que el juego terminó, porque ya habiendo un perdedor lo demos por terminado, y vamos a tener que mostrar también quién fue el ganador. Entonces vamos a poner el o los ganadores fueron, y vamos a usar otro pequeño helper para que nos diga quiénes fueron los ganadores. ¿Por qué digo ganadores? Porque podría haber 2 o más jugadores que hayan alcanzado el mismo puntaje. En ese caso, acá se mostrarían separados con coma o de alguna manera todos los ganadores. Bien, entonces, si no hay perdedores, lo que pasa es que todavía hay que jugar una ronda más. Entonces, reiniciamos la ronda diciendo que el jugador actual
es igual que 0. ¿Sí? Entonces en este caso comienza de nuevo la misma ronda. Con esto tenemos el ciclo principal, que es el esquema que habíamos definido inicialmente. Lo que vamos a tener que hacer ahora es construir cada uno de estos pequeños helpers, ¿sí? Por ejemplo, pedir clave, como les decía anteriormente, es mostrar el código anterior, la respuesta anterior, y cuando el usuario quiera establecer un color, entonces mostrarle todos los colores posibles, que me diga cuáles son, y luego preguntarle en qué posición los quiere. Le vuelvo a mostrar cómo está quedando la clave y les pregunto qué quiere hacer. Ahí las opciones van a ser dos: o bien cambiar o modificar algún color, o bien quedarse como está y probar de nuevo la clave. Una vez probada, viene a comprobar respuesta. El comprobar respuesta lo que va a hacer es chequear que la respuesta tenga o no todas buenas. En este caso, si fueran todas buenas, acertó, sería verdadero, y si no, sería falso. Y luego tenemos el hay perdedores, que lo que vamos a tener que hacer es preguntarle a todos los jugadores cuántos puntos acumulados tienen, para ver si encontramos que alguno de los jugadores superó el máximo posible de puntos. Y el buscar ganadores, que de nuevo vamos a recorrer todos los jugadores y vamos a preguntarle a cada jugador buscando el máximo, ¿verdad? Perdón, el mínimo en este caso. De eso más o menos se trata la cosa. No quiero alargar demasiado el video. Voy a ir escribiendo método a método aquí y analizamos el método completo, ¿sí? Recuerden que como es interfaz de consola, van a estar estos métodos, sobre todo los que consultan al usuario por cosas, muy cargado de prints, ¿sí? O system out print. Vamos al primero. Aquí tenemos el primero. Vamos a crear el segundo. Quiero crear todas las interfaces de métodos que faltan y después los relleno, ¿sí? Creo el tercero y creo el cuarto. Y voy a poner una marca aquí que diga método de juego, y esto lo voy a repetir arriba y abajo, cosa que nos queden en un bloque todos los métodos referidos al juego. Bueno, acá tenemos el primer método, que es el método pedir clave, que generó una explosión de helpers, porque la verdad que es complejo. No complejo porque complicada la lógica, sino porque tiene muchos ciclos, porque hay que controlar un montón de cosas. Por ejemplo, la idea que tuve al desarrollarlo fue esta: esto tiene que devolver una clave, por lo tanto crea una clave nueva acá, y lo primero que vamos a hacer es clonar esta, o agregarle, en realidad en este caso no estamos clonando, agregarle como colores a esta clave los colores anteriores que venían en código anterior, de tal manera de ir poniéndole uno a uno todos los colores. Como ustedes recuerdan seguramente, el método setColor o setColor de la clase clave podía arrojar una excepción si el número estaba por debajo de 1 o por encima de 5. Por lo tanto nos pide agregarle throwception, y lo vamos a hacer aquí. Así no nos da ese error. Una vez hecho esto, entonces ahora ponemos una opción inválida, y lo que vamos a hacer es mostrar un pequeño menú que dice elijamos una clave, tu clave actual es, y le mostramos la clave. De nuevo aparece el printf. Recuerden que todo lo que aparece con porcentaje son máscaras, y le decimos que acá ponga un string, acá ponga otra string, acá ponga otra string, y así sucesivamente. Y los barra T son son tabs, ¿sí? Por lo tanto, lo que quiero poner son adentro los colores que tenía.
Y para eso, de nuevo, lo que voy a hacer es usar otro helper que se llama color, al cual le paso una clave y la posición y me devuelve el color de referencia. Para no tener que ensuciar demasiado el código aquí, ¿no? Acá, en este caso, es la última evaluación resultó y acá le voy a poner el resultado anterior. En este caso, de nuevo, aparece el mismo método, se llama color, pero en este caso, en lugar de pasar una clave, le pasamos un vector de respuesta y entonces también nos dice cuál fue la clave. Fíjense que como el método tiene el mismo nombre y firma diferente, este método está sobrecargado. Bien, finalmente le damos las opciones al jugador y las opciones son elegir o cambiar un color y aceptar la combinación. Vamos a los otros, que era el poner el color. Lo que va a mostrar es elegir el color y para eso hago un for que vaya navegando sobre las fichas codificadoras y para cada una que muestre los colores disponibles, de tal manera que si yo cambio un color dentro del enumerado de fichas codificadas o codificadoras, esto no altera el programa y el programa sigue mostrando nuevos colores. Una vez mostrado todos los colores, le pido que elija un color de los que tiene disponible, por eso el while va a ir entre los colores posibles que tiene el enumerado. Elegido el color, fíjense que aquí se dice poner el color, se llamó, y el poner el color. Entonces, elegido el color, ahora viene otro while que lo que va a hacer es elegir la posición, y para eso simplemente te muestra las posiciones de 1 a 5 para que elijas. Elegidas las dos cosas, lo que hace es establecer el color de una clave usando el color que eligió el usuario y la posición. ¿Sí? No hace mucho más que eso. Los dos métodos color sobrecargados lo único que van a hacer es ubicar cuál es el color dentro del enumerado y mostrarlo como una string, así que se va a mostrar normalmente. Y después hay un pequeño helper más abajo que va a preguntar si la clave está completa. Esto es para que no nos diga que acepta la combinación con una clave incompleta. Entonces hay otro pequeño helper que lo que va a hacer es chequear que adentro de la clave todos los colores estén elegidos. Hecho esto, ya tenemos la primera opción, que era pedir el color. Fíjense que acá está en rojo, y esto es de nuevo porque como este lanza excepciones, este tiene que también lanzar excepciones o manejarla. La vamos a lanzar para no complicar el código. Y acá, ¿qué le pasó con la respuesta? Hay que inicializar la variable porque inicialmente son todos nulos. Porque no se llama respuesta, se llama código. No, respuesta se llama. Ok. Listo, ahí está inicializada la variable, ya no da más error. Hecho esto, vemos acá cuál era el siguiente helper que nos queda por codificar, que es buscar ganadores. ¿Cómo vamos a buscar ganadores? Bien, mi idea de buscar ganadores es poner un mínimo muy máximo, es decir, que a los puntos máximos lo voy a multiplicar por 3. Podría haberle puesto por 5, qué sé yo, da igual. La string ganador la voy a poner como por default en vacía. Y vamos a hacer una navegación a través de los jugadores de esta clase, de la lista de jugadores, ¿verdad? Tomando a J como cada uno de esos jugadores, y a cada uno de esos J le vamos a preguntar qué intentos acumulados tiene, y vamos a compararlo con el mínimo. Si intentos acumulados fueran menor a un mínimo, quiere decir que es un nuevo mínimo, y por lo tanto guardamos ese nuevo mínimo y guardamos el nombre del ganador en la variable ganador. Si no es menor pero es igual, entonces quiere decir que hay un segundo ganador con el mismo número. Entonces ponemos ganador más igual y le ponemos un pipe y el nombre del ganador. Y devolvemos esa string formada. Vamos ahora a ver si hay perdedores. Hay perdedores, hace algo bastante parecido a lo que vimos recién.
dice que hay perdedores es falso, y lo que hace es recorrer todos los jugadores y va a decir que hay perdedores es verdadero si alguno de los jugadores llegó a tener un puntaje mayor a los puntos máximos. Por eso hace o igual, ¿no? Cualquiera que sea superior a puntos máximos hace que hay perdedores sea verdadero, y esto devolvería un verdadero. Vamos a completar comprobar respuesta. Comprobar respuesta va a devolver un verdadero si todas las respuestas son buenas. Por lo tanto, ponemos en verdadero y decimos que esto es recorriendo todos los valores que están en respuesta. Si todos son igual a bueno, esto acertó se va a mantener en verdadero. Con que uno sea falso, que sea distinto, quiero decir, a buena, esto se pasa a falso, y por lo tanto acertó debería devolver un falso. Bien, no tengo más métodos. Esto estaría listo para ser probado. Vamos a hacer una corrida del juego para ver si funciona. Ahí se muestra el menú principal. Vamos a agregar cantidad de intentos, de puntos, perdón, máximos. Vamos a ponerle 10 para hacerlo cortito. Vamos a agregar jugadores. Vamos a agregar otro jugador. Y vamos a mostrar la lista de jugadores. Vemos que están todos en ceros. Y vamos a comenzar la partida. Bien. Ahí vemos que dio un error. Vamos a chequear cuál fue el error. Bien, acá lo que está evaluando es si ficha resultado es nulo. Es decir, que estábamos previendo que ficha resultado completo pudiera ser un vector nulo y no un vector de 5 elementos nulos. Entonces, lo que vamos a preguntar es si eso es verdad, y le vamos a agregar otro ampersand donde vamos a preguntar si esto es distinto de nulo. Es decir, si la posición en ese lugar no es nula. Vamos a correr de nuevo el programa. Ahora sí. Establecemos cantidad de intentos en 10. Agregamos un jugador. Agregamos otro jugador. Mostramos la lista de jugadores y comenzamos la partida. Bien, ahí entonces mostramos, ¿ves? Tu clave hasta ahora está así, son todas vacías, y el último resultado todo vacío. Entonces vamos a elegir un color, nos muestra los colores posibles, vamos a elegir en este orden: blanco, rojo, azul, verde y naranja, ¿sí? Entonces elijo el color blanco para la posición 1, elijo el color rojo para la posición 2, elijo el color azul para la posición 3, elijo el color verde para la posición 4 y elijo el color naranja para la posición 5. Hecho esto, le digo que acepto esa combinación de colores y me dice que esto es mala, regular, regular, mala, mala. Es decir, que los únicos colores que están en la combinación es rojo y azul, y que los demás no están. No hay blanco, no hay verde, no hay naranja. Por lo tanto, solamente tengo rojo, azul, y están en posiciones distintas. Bien, ahí lo logramos. Y la combinación era rojo, violeta, naranja, violeta y azul. Lo hicimos en 10 intentos. Bueno, ahí terminó. Bueno, como se ve, jugarlo por consola es bastante tedioso. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el juego así como está. Lo que quería mostrar es cómo este juego, digamos, a través de sus ciclos, puede generarse la jugabilidad necesaria. De todas formas, hay algo de las claves que tampoco está bien. Hay algún problemita que está teniendo respecto de las claves. Pero insisto que probarlo ahora, como está todo
tan complicado y tan difícil de ver qué es lo que está pasando porque la consola no me ayuda demasiado, es medio complicado. Entonces lo voy a dejar así. Si ustedes quieren probar y jugar con este código que les voy a compartir, pueden hacerlo y encontrar los errores, así como el juego de los errores. Y en base a esto vamos a discutir si este código que está aquí está bien hecho en términos de programación orientada a objetos, o hay algo que se puede mejorar para que sea más fácil el mantenimiento del juego. Entonces vamos a aprovechar este pequeño desastre para mejorarlo y luego corregir ese pequeño error que tiene. Nos vemos entonces en el próximo video.